Bueno, vamos a mirar la clasificación de los triángulos. Los triángulos se los puede clasificar en base a dos criterios, o teniendo en cuenta dos formas de clasificar, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, según sus lados, según sus ángulos. Los triángulos se pueden clasificar entonces según sus lados en equilátero, cuando todos sus tres lados son iguales. En este gráfico aquí todos los tres lados son iguales, pero por la propiedad que estuvimos estudiando, que dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales, entonces a este lado se opone este ángulo, a este lado se opone este ángulo y a este lado se opone este ángulo. Y como estos lados son iguales, entonces estos tres ángulos son iguales. O sea que también tendría tres ángulos iguales. Y si tiene tres ángulos iguales, también se puede llamar equiángulo. La palabra equi significa igual y látero lados. O sea, equilátero sería lados iguales. Aquí X significa igual, ángulos iguales. Además, ya sabemos que en el triángulo equilátero, como estos tres ángulos son iguales y como tienen que sumar 180 grados, cada uno debe medir 60 grados. Triángulos isósceles. Esos son los que tienen dos lados iguales. Entonces, en un triángulo isósceles lo que pasa es que si este lado es igual a este lado, entonces, por la propiedad de que a lados iguales se oponen ángulos iguales, a este lado se opone este ángulo y a este lado se opone este ángulo, y como esos son iguales, entonces estos ángulos son iguales. Entonces tendría dos ángulos iguales. Escalenos son triángulos que todos sus lados no son iguales entre ellos. O sea, si comparamos un lado con otro y este lado con este y este lado con este, no son iguales. La palabra escaleno quiere decir desigual. Según sus ángulos, los triángulos podrían ser oblicuángulos o rectángulos. Se dice que un triángulo rectángulo si tiene un ángulo recto. Y si tiene un ángulo recto, aquí este símbolo significa 90 grados, ese cuadradito. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. ¿Y los otros dos qué serían? Pues los otros dos serían agudos. Porque si este mide 90 grados y todos los tres ángulos miden 180 grados, entonces los otros 90 grados que hacen falta, porque aquí tenemos 90, ¿cuánto falta para 180? 90 grados. Los otros 90 grados tienen que repartirse entre estos dos. Y al repartirse entre estos dos, cada uno va a medir menos de 90 grados. Y los ángulos que miden menos de 90 grados se llaman agudos. Un ángulo agudo como este es el que mide menos de 90 grados. Un ángulo recto es el que mide 90 grados y un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. Y los triángulos oblicuángulos, al contrario de estos, son los que no tienen un ángulo recto. Entonces, si no tiene un ángulo recto, puede ser un ángulo obtuso o un ángulo agudo. Entonces ahí tenemos los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Los obtusángulos serían los que tienen un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90 grados, como aquí. Y entonces los otros dos tienen que ser agudos, o sea, menores de 90 grados. Los otros dos son agudos. Eso sería un triángulo obtusángulo. Y la otra posibilidad es que el triángulo sea acutángulo, o sea, que tenga todos sus tres ángulos menos de 90 grados. Y eso sería acutángulo. Aquí, en este triángulo que he dibujado acá, vamos a clasificarlo. Entonces este tiene doble clasificación, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. O sea, va a tener dos nombres. De acuerdo a sus ángulos, podemos mirar que aquí hay un ángulo recto. Entonces, porque aquí hay un ángulo recto, este ya sería un triángulo rectángulo. Bueno, y de acuerdo a sus lados, como miramos que este es el lado más largo, este sería el mediano y este sería el pequeño. Los tres lados no son iguales. O podríamos entrar a medir. Entonces podríamos medir aquí, que aquí mide, por ejemplo, 20 centímetros, sería el mediano. Este 22 centímetros sería la diagonal, el largo, y este mediría 8 centímetros. Entonces son lados desiguales. Tiene medidas diferentes. De acuerdo a los lados sería escaleno, o sea, los lados son desiguales. La propiedad que habíamos estudiado antes nos dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales y a ángulos iguales se oponen lados iguales. Y en este ejemplo quiero hacer notar una cosa. Aquí hay un lado grande, un lado mediano y un lado pequeño. Y asimismo hay un ángulo grande, hay un ángulo mediano y hay un ángulo pequeño. Y la propiedad sigue cumpliéndose en este sentido.
Si a ángulos iguales se oponen lados iguales y si a lados iguales se oponen ángulos iguales, acá se cumple algo como que al lado más pequeño se opone el ángulo más pequeño y al ángulo más pequeño se opone el lado más pequeño. Y eso es cierto. Aquí el más pequeño es este. Y este pues mide 20 grados. Y se opone el lado más pequeño, o sea este que mide 8 centímetros. Bueno, luego al ángulo mediano se opone el lado mediano. ¿Cuál es el ángulo mediano? 70 grados. Y se opone el lado mediano. ¿Cuál es el lado mediano? 20 centímetros. Se opone este. Y al ángulo grande se opone el lado grande. Entonces este es el ángulo grande, se opone el lado grande, o sea el más grande, 22. Y al revés, al lado grande se opone el ángulo grande. Al lado mediano se opone el ángulo mediano. Y al ángulo pequeño se opone el ángulo pequeño. Bueno, ahora vamos a terminar haciendo una tablita. Teniendo en cuenta la clasificación de los triángulos, que de acuerdo a sus ángulos puede ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Y de acuerdo a sus lados puede ser equilátero, isósceles y escaleno. Entonces, se puede construir un triángulo que sea rectángulo, como aquí que tiene un ángulo recto, y a la vez isósceles que tiene dos lados iguales, sí. Pero este por tener dos lados iguales, va a tener, a este lado se pone este ángulo, y a este lado se pone este ángulo. Entonces va a tener dos lados iguales y dos ángulos iguales, pero sí se puede construir. Se puede construir un triángulo que sea escaleno y a la vez sea rectángulo, rectángulo con ángulo recto y escaleno con lados desiguales, es decir, que haya un lado pequeño, un lado mediano y un lado grande. Sí se puede. Podemos construir un triángulo que sea equilátero y que sea acutángulo, sí, porque un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Y estos lados, este lado se pone este ángulo, este lado se pone este ángulo y este lado se pone este ángulo. Entonces, como los tres lados son iguales, los tres ángulos son iguales. Y como debe sumar 180 grados, entonces cada ángulo mide 60 grados, para que 60, 60 y 60 de 180. Y estos ángulos al medir 60 grados son menores a 90 grados, son agudos. Tiene tres ángulos agudos, es acutángulo. Y a la vez es equilátero, tiene lados iguales. Bueno, ¿se puede construir un triángulo que sea isósceles y acutángulo? Bueno, sí se puede como este, porque aquí tendría dos lados que son iguales, ya sería isósceles, y todos los ángulos son agudos, sería acutángulo. Y además a este lado se pone este ángulo, a este lado se pone este ángulo, y como estos lados son iguales, estos ángulos son iguales. Se puede construir un triángulo que sea acutángulo y que a la vez sea escaleno. Acutángulo, tres ángulos agudos, sí tiene tres ángulos agudos. Y escaleno, que sean lados diferentes, o sea, un lado pequeño, un mediano y un grande. O sea, sí se puede, como esta gráfica. ¿Se puede construir un triángulo que sea obtusángulo y a la vez isósceles? Sí, o sea, un obtusángulo tiene que tener un ángulo obtuso. Y isósceles tiene que tener dos lados iguales, como este. Sino que este lado se opone a este ángulo y este lado se opone a este ángulo. Y estos, como son lados iguales, tienen ángulos iguales. Para eso tendría que estos dos lados, que son iguales, son los que forman el ángulo obtuso. Bueno, se puede construir un triángulo que sea escaleno, o sea, con lados desiguales, o sea, un lado pequeño, un mediano y un grande. Y a la vez obtusángulo, o sea, que tenga un ángulo obtuso y los otros dos agudos, sí, como en este ejemplo. O sea, sí se puede. Lo que no podemos es hacer un triángulo que sea equilátero y rectángulo, y un triángulo que sea equilátero y obtusángulo. ¿Por qué no podemos? Porque en un triángulo equilátero los lados son iguales y los ángulos son iguales, son ángulos de 60. Y entonces si son ángulos de 60 no va a haber un ángulo recto para que sea un triángulo rectángulo. Y como son ángulos de 60 no va a haber un ángulo obtuso para que sea obtusángulo. O sea, no va a haber, o sea, no se puede. Si les gustó el video, pues denle me gusta y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.